¿Sería mejor Venezuela? Por un instante todo se derrumbó. La impactante verdad que un periodista europeo presenció con sus propios ojos. Viajar a Venezuela debería ser una experiencia superior a visitar Colombia, o al menos eso era lo que Alejandro, un experimentado periodista de la agencia AFP, creía firmemente. Sin embargo, esa convicción, construida sobre una base de propaganda cuidadosamente orquestada, se hizo añicos en los primeros 5 segundos a bordo del metro de Medellín. La historia de su revelación comenzó en el tórrido julio de 2025. Como corresponsal principal para América Latina, Alejandro fue asignado por sus editores en París para realizar un reportaje comparativo sobre el desarrollo y la cultura en 2 naciones sudamericanas clave. Su itinerario lo llevaría primero a Venezuela y luego a Colombia. Decidió empezar por Venezuela, una decisión reforzada por una invitación oficial que llegó del propio gobierno venezolano, prometiendo un acceso sin precedentes. Se trataba de un viaje de una semana, centrado en las ciudades de Caracas y Maracaibo, diseñado para mostrar la cara más moderna y pujante del país. Desde el momento en que Alejandro aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, la puesta en escena fue impecable. Al salir de la sala de llegadas internacionales, un hombre de traje impecable lo esperaba sosteniendo una tableta con su nombre elegantemente caligrafiado. Señor Alejandro, bienvenido a la República Bolivariana de Venezuela. Mi nombre es Ricardo y seré su guía personal durante su estadía. La fluidez de su español, con un acento caraqueño pulcro y educado, sorprendió gratamente a Alejandro. Afuera, un sedán negro de lujo, con los vidrios tintados, esperaba con el motor en marcha. El personal del aeropuerto, moviéndose con una eficiencia casi militar, se encargó de su equipaje. El hotel asignado era una suite en el pináculo de un rascacielos que perforaba el cielo de Caracas, ofreciendo una vista panorámica de la ciudad y el majestuoso Ávila que se recortaba en el horizonte. Sobre una mesa de caoba, una bandeja de frutas tropicales perfectamente cortadas y una jarra de jugo de parchita helado lo aguardaban como una ofrenda. «Esto es impresionante», murmuró Alejandro para sí mismo. A pesar de haber recorrido el mundo como periodista de una de las agencias más prestigiosas, cubriendo desde cumbres presidenciales hasta zonas de conflicto, rara vez había experimentado un trato tan fastuoso. Los días siguientes de su visita guiada no hicieron más que cimentar esa primera impresión de una nación ordenada, poderosa y en pleno apogeo. La visita a los monumentos históricos de Caracas se realizó en un vehículo privado con aire acondicionado, evitando cualquier atisbo del tráfico caótico que intuían las calles secundarias. Al llegar a los sitios de interés, siempre había un acceso especial, un carril para invitados distinguidos que le permitía eludir las multitudes y disfrutar de una experiencia serena y exclusiva. La grandeza de nuestra historia se proyecta en nuestro presente, un legado de libertadores que hoy se traduce en soberanía y desarrollo, explicaba Ricardo con un orgullo palpable, su voz resonando con la convicción de un guión aprendido de memoria. El paisaje urbano, desde su perspectiva controlada, era ciertamente espectacular. Alejandro, conmovido por la grandiosidad de la arquitectura y la aparente pulcritud, no dejaba de disparar su cámara, capturando la imagen de una utopía caribeña. Al tercer día, el viaje a Maracaibo se realizó en un tren de alta velocidad, una maravilla de la ingeniería que, según Ricardo, era un símbolo de nuestra cooperación estratégica y nuestra visión de futuro. Alejandro ocupaba un asiento en la clase ejecutiva. Los asientos de cuero, amplios y reclinables, junto con un servicio de catering que rivalizaba con el de una aerolínea de primera clase, hacían del viaje una experiencia de lujo absoluto. A través de la ventana panorámica, mientras el tren devoraba kilómetros a 300 por hora, el paisaje venezolano se desplegaba como una película de progreso. Complejos industriales, torres de apartamentos relucientes y autopistas impecables se sucedían una tras otra. Sin embargo, en los breves instantes en que el tren reducía la velocidad, Alejandro lograba vislumbrar fragmentos de otra realidad, barrios de casas humildes con techos de zinc, calles sin pavimentar y una atmósfera que contrastaba violentamente con la modernidad aséptica que se le presentaba. La visita a Maracaibo siguió el mismo patrón.
Un recorrido por la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá perfectamente restaurada, una cena con vista al iluminado puente sobre el lago, y visitas a centros comerciales de última generación. Cada lugar que pisaba parecía haber sido diseñado y pulido para el deleite del visitante extranjero, un escenario impecable en el que no había lugar para la improvisación o la imperfección. La gastronomía era un desfile de platos exquisitos en restaurantes de alta gama, donde chefs galardonados le presentaban versiones deconstruidas de la cocina local. Pero entre bocado y bocado, entre monumento y monumento, había otro mensaje que se repetía con la insistencia de un mantra, una narrativa negativa y condescendiente sobre Colombia. La imagen urbana de Colombia es muy anticuada, señor Alejandro. Bogotá parece una ciudad anclada 30 años en el pasado, comentó Ricardo con aire casual durante una cena. Y esa libertad de la que tanto se jactan solo ha traído desorden social. Las calles están invadidas por motocicletas, el tráfico es un peligro constante. Un caos, en definitiva. Otro funcionario del gobierno, durante una recepción, añadió con un tono burlón, Colombia es solo una pequeña nación estancada, ineficiente y muy por debajo de la modernidad y la organización de la patria grande. Viven en un desorden perpetuo. Estas afirmaciones, repetidas por diferentes voces en distintos escenarios, comenzaron a calar en la mente de Alejandro. De hecho, su siguiente destino era precisamente Colombia. Así que voy a Colombia, Por lo que me cuentan, los edificios son viejos y las calles un desastre. Quizás no debería esperar demasiado, pensó. La magnífica experiencia venezolana, sumada a la constante denigración de su vecino, forjó en su interior una certeza casi absoluta: Venezuela era, sin duda, superior. Al final de la semana, mientras se despedía de Ricardo en el aeropuerto de Maiquetía, Alejandro expresó su más sincera gratitud. Ha sido un reportaje fantástico. Venezuela es un país realmente admirable. Estaba genuinamente satisfecho con su visita. Subió al avión, pero aún no era consciente de que lo que había visto no era la realidad del país, sino la versión que Venezuela quería que él viera. Una semana después de concluir su reportaje en Venezuela, Alejandro voló a Bogotá por trabajo. Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional El Dorado, una parte de él todavía albergaba esa convicción de que Venezuela era el referente. Aquí no había un sedán de lujo esperándolo, ni un guía personal con una tableta. Alejandro se convirtió en lo que era, un viajero más. Tuvo que orientarse, buscar la zona de taxis y hacer la fila como todo el mundo. Su plan era volar a Medellín al día siguiente, así que tomó un taxi a su hotel en la zona de Chapinero. Al día siguiente, tras un corto vuelo, aterrizó en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. Desde allí, tomó un autobús que lo llevaría a la ciudad de Medellín. Su destino final era su hotel en el poblado, y para llegar, decidió experimentar el sistema de transporte del que tanto había oído hablar, el metro. Se bajó del autobús en la estación Exposiciones y compró su tiquete. Al acercarse a los torniquetes, notó la primera diferencia: la gente formaba filas ordenadas, sin empujones. Llegó al andén justo cuando un tren se aproximaba, silencioso y pulcro. Las puertas se abrieron en el punto exacto señalado en el suelo. Y en ese instante, al poner un pie dentro del vagón, Alejandro se quedó petrificado. El interior era luminoso, impecablemente limpio. No era una limpieza estéril y opresiva, como la de un hospital, sino una pulcritud que se sentía natural, cuidada. En el suelo no había ni un solo papel, ni una mancha. El aire era fresco, sin olores extraños. ¿Este es el metro de una ciudad caótica?, se preguntó. Apenas 5 segundos después de haber abordado, la percepción que se había formado de Colombia se desvaneció. En comparación con el asiento de primera clase del tren venezolano, su silla en el vagón del metro de Medellín era sencilla, funcional, sin lujos. Pero transmitía una sensación de comodidad y dignidad que no podía explicar. Se sentó y observó a su alrededor. El vagón no estaba en un silencio sepulcral. La gente conversaba en voz baja, con una naturalidad relajada. Un joven escuchaba música con sus audífonos, una señora leía un libro,
un par de estudiantes repasaban sus apuntes. Había vida, pero una vida que respetaba el espacio común. Nadie gritaba por el celular, no había videos de redes sociales sonando a todo volumen desde un teléfono sin audífonos. Era una libertad respetuosa, una armonía tácita. Esto no es el silencio impuesto por una disciplina férrea, pensó Alejandro, sino un consenso social, un pacto invisible para cuidar este espacio que es de todos. Era la famosa cultura metro, en acción. El tren arrancó con una suavidad asombrosa. A través de la ventana, Medellín se revelaba no como una colección de rascacielos uniformes, sino como un vibrante tapiz de ladrillo rojo que trepaba por las laderas de las montañas, salpicado del verde intenso de la vegetación. Un auxiliar del metro pasó por el vagón, no para vender algo, sino para asegurarse de que todo estuviera en orden. Le sonrió a una niña y le preguntó a un turista si necesitaba ayuda con el mapa. Su sonrisa era genuina, una calidez que emanaba del corazón y no de un manual de procedimientos. Tras registrarse en su hotel, Alejandro salió a caminar por las calles de Medellín para preparar su reportaje. El panorama era, en efecto, como le habían descrito los funcionarios venezolanos, un mosaico de edificios nuevos y viejos, las fachadas cubiertas por una profusión de letreros de todos los tamaños y colores, creando una especie de desorden visual. Y sí, había muchísimas motos, cuyo zumbido era la banda sonora constante de la ciudad. Pero cuando Alejandro observó con más detenimiento, descubrió algo asombroso. A pesar de la selva de avisos publicitarios, las aceras estaban sorprendentemente limpias, casi sin basura. Y aunque las motos eran una legión, en cada semáforo en rojo, los motociclistas se detenían de forma ordenada detrás de la línea blanca, esperando pacientemente la luz verde. Era una vitalidad única, un caos con su propia lógica, una energía que fluía con reglas no escritas. Entró a una tienda de conveniencia y el empleado lo recibió con un enérgico y sonoro, a la orden, bienvenido. El entusiasmo casi lo hizo dar un respingo. Al pagar por una botella de agua, el cajero le preguntó amablemente, ¿acumula puntos, jefe, necesita una bolsita? Ese trato cercano, casi familiar, como si fuera un vecino de toda la vida, le produjo una inesperada sensación de calidez. Al día siguiente, mientras caminaba por el barrio de Laureles, Alejandro decidió comprar algunos recuerdos en una pequeña tienda de diseño local que había visto en internet. Mirando el mapa en su celular, se perdió en el laberinto de calles y carreras circulares. Mientras estaba parado en una esquina, con el ceño fruncido, un joven en una moto se detuvo a su lado y se levantó la visera del casco. «Hey, parce, ¿estás perdido? ¿Necesitas ayuda?» El joven le habló en un inglés fluido, con un marcado pero encantador acento paisa. Alejandro le dijo el nombre de la tienda que buscaba. «Ah, claro. Esa queda por allá atrás. Es un poquito enredado llegar», dijo el joven con una sonrisa amplia y sincera. «Mira, súbite que yo te llevo, voy para allá cerquita. O si no, te acompaño caminando, como prefieras, no hay problema». Alejandro estaba atónito. «¿No será mucha molestia para ti?» El joven desestimó su preocupación con un gesto de la mano. «¿Qué va, parce? Tranquilo. Así somos los paisas, nos gusta ayudar. Además, voy por ahí a comprarme un tinto». Finalmente, el joven lo guió a pie hasta la puerta de la tienda, y de paso, le recomendó un puesto callejero cercano donde vendían las mejores empanadas del barrio. «Que disfrutes mucho Medellín, parcero», le dijo, y tras chocar los puños, se fue en su moto con una agilidad impresionante. Alejandro se quedó plantado en la acera, procesando lo que acaba de ocurrir. En Venezuela había sido tratado como un VIP, con todo orquestado y servido en bandeja de plata. Pero en Colombia, esta ayuda desinteresada provenía de un completo desconocido en la calle. No porque él fuera alguien importante, sino porque esa era la naturaleza de la gente de allí. Era la legendaria calidez humana colombiana, hecha carne y hueso. Esa noche, en la soledad de su habitación de hotel, Alejandro se sumió en una profunda reflexión. Los funcionarios venezolanos le habían hablado de una Colombia caótica,
atrasada y peligrosa. Pero lo que él había encontrado era una sociedad vibrante, libre y profundamente humana. Quizás no tenía las avenidas perfectamente simétricas ni los rascacielos de diseño uniforme, pero poseía algo mucho más valioso, una autenticidad que te hacía sentir seguro, bienvenido, en casa. Tras terminar su reportaje en Colombia, Alejandro regresó a Europa. Pero la disonancia entre lo que le habían dicho y lo que había vivido lo carcomía. Tomó una decisión, volvería a Venezuela, pero esta vez, de incógnito, como un ciudadano común. 2 semanas después, Alejandro aterrizó de nuevo en Caracas. Esta vez era un viaje personal. Se alojó en un hotel modesto en el centro y se movió en el metro de la ciudad. La escena dentro del vagón le revolvió el estómago. El suelo estaba pegajoso, con botellas de plástico rodando y restos de comida en los asientos. La gente se abría paso a empujones para entrar y salir, ignorando por completo la idea de dejar salir antes de entrar. Al día siguiente, compró un tiquete en la clase turista de un tren regular para ir a Maracaibo. El andén era un campo de batalla de codazos y empellones. La escena dentro del vagón lo dejó sin palabras. El pasillo estaba cubierto de cáscaras de semillas de girasol y envases de comida instantánea. Una mezcla de olores agrios y penetrantes flotaba en el aire denso y viciado. Cuando el tren se puso en marcha, el vagón se transformó en un mercado bullicioso. Hombres gritando en sus teléfonos, niños corriendo y chillando por los pasillos, y el sonido estridente de videos de TikTok a todo volumen inundaban el espacio. Esto es insoportable, pensó Alejandro, sintiendo una punzada de dolor de cabeza. Recordó la atmósfera relajada y respetuosa del metro de Medellín y la diferencia era abismal, un universo de distancia. Lo que más lo impactó fue presenciar una pelea a gritos entre 2 hombres por el derecho a reclinar un asiento. «Oye, me estás aplastando las piernas. Pagué mi pasaje, tengo derecho a reclinarme si me da la gana». Se insultaron con una virulencia aterradora, mientras los demás pasajeros miraban con una mezcla de indiferencia y morbo. Algunos incluso sacaron sus celulares para grabar la escena, pero nadie, absolutamente nadie, intervino para calmar los ánimos. En ese momento, Alejandro lo comprendió todo. Su viaje VIP había sido una farsa, un espectáculo meticulosamente diseñado para ocultar una realidad de tensión social, falta de civismo y una profunda ansiedad colectiva. De vuelta en su oficina en París, Alejandro comenzó a escribir su reportaje. El titular surgió de forma natural: la grandeza de Venezuela es para los VIP, la belleza de Colombia es para todos. En el cuerpo del artículo, escribió: la fortaleza de Venezuela reside en la capacidad de su gobierno para crear una ilusión de perfección para sus invitados importantes, un espejismo de orden y modernidad. Sin embargo, el espacio público del ciudadano de a pie está marcado por el caos, la ansiedad y una notable falta de cortesía. Por el contrario, continuaba, Colombia puede parecer, a primera vista, visualmente desordenada, con sus ciudades bulliciosas y el enjambre de motocicletas. Pero bajo esa superficie vibrante y caótica, yace una sociedad profundamente cívica y civilizada. La limpieza y el orden en Colombia no nacen de un control autoritario, sino de la conciencia ciudadana y del respeto mutuo. La calidez de su gente no es un protocolo de servicio entrenado, sino una bondad que brota espontáneamente del corazón. En Colombia, no necesita ser un VIP para ser tratado con dignidad. Basta con ser un extranjero perdido en un barrio para recibir la más cálida y desinteresada de las ayudas. Alejandro concluyó su pieza con una reflexión final: si lo que busca son fachadas imponentes y un trato privilegiado, Venezuela cumplirá sus expectativas. Pero si anhela sentir el pulso de una civilización auténtica, respirar un aire de libertad genuina y conectar con la esencia de la humanidad, Colombia, sin lugar a dudas, es ese lugar que lo atrapará y no lo dejará ir. El artículo generó un eco inmenso, fue traducido a varios idiomas y provocó un intenso debate en las redes. Alejandro, en su apartamento con vistas al Sena, leía los comentarios de los lectores mientras sonreía y daba un sorbo a una taza de café de origen colombiano que había traído de su viaje. Sabía que, finalmente,
había logrado capturar el alma verdadera de dos sociedades latinoamericanas tan parecidas en su geografía, pero tan diametralmente opuestas en su esencia,